No, ayer a la tarde, no me recuerdo bien a qué hora fue, pero la noticia empezaba a circular vía Twitter, siempre como está ocurriendo últimamente, que primero salta todo allí. Se comunicaba la renuncia de Carolina H. Bien, tras todo este episodio de Marcet y la aparición de los WhatsApp que exponían una conversación con Maciel del Ministerio del Interior y dejaba entrever, bueno, como que efectivamente había conocimiento de al menos lo que era lo que se creía sobre la trayectoria y la realidad del propio Marcet, ¿no? Se adelantó de esta manera Ciudadanos, porque en realidad Carolina estaba esperando la resolución de Ciudadanos con este tema, ¿no? Y deja muchas cosas para pensar. Es una dimisión que es aceptada, pero que a su vez es respaldada por grandes figuras de la coalición. Lo que no termina entonces muy bien de entenderse, bueno, entonces, ¿por qué tiene que renunciar? Y segundo, o tal vez lo más importante, algunos sostienen que se ha cortado por el hilo más fino. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El caso Marcet no se liquidó acá, no lo resolvió la renuncia de Carolina H. Hablemos de la renuncia, pero después hablemos qué otras cosas siguen allí dando vuelta y pendientes para poder entender o imaginar que la cosa ya se arregló en torno a la figura de Marcet. Le damos la bienvenida al diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. ¿Cómo le va? Un gusto estar aquí. Bien. ¿Cómo entiende la renuncia de H? La renuncia se da media hora antes de que la bancada del sector Ciudadanos se reuniera justamente para tratar este tema. Recordemos que cuando se hacen públicos estos chats, Ciudadanos se reúne a las horas, esto fue el lunes de la semana pasada, allí resolvemos convocar a Carolina H. para que dé su punto de vista, para que brinde sus explicaciones, para que haga sus descargos. Nos parecía que era lo primero, escucharla. A su vez, teníamos el inconveniente de que esa misma noche del lunes, Adrián Peña, que es nuestro coordinador político, viajaba a Canadá a una cumbre climática e iba a estar fuera del país una semana. Por tanto, el jueves pasado recibimos a Carolina H., estuvimos intercambiando por más de 2 horas, ella hizo sus descargos, nosotros le hicimos preguntas, ella respondió y resolvimos que ayer nos íbamos a juntar para deliberar sobre el asunto y resolver. ¿Qué iban a resolver? Bueno, íbamos a analizar la situación planteada, por eso... no es que ya iban a tener una resolución, No, entonces. no, porque teníamos que discutir el tema a la luz de lo que habían sido los descargos y la versión que ella nos había presentado en la bancada. Por tanto, la renuncia con antelación a la reunión, sin duda, descomprimió una situación política que había generado en el seno del sector bueno, cierta preocupación, cierta inquietud. Desde esa perspectiva, yo creo que políticamente Carolina con esa renuncia demuestra sensibilidad política y le evitó al sector, bueno, tener que discutir y pronunciarse sobre el fondo del tema, ¿no? ¿Y cree que eso no se... Está clarísimo que es eso? ¿Y eso en qué medida cree realmente que le quita peso al cuestionamiento en general que se hace sobre el tema? A ver... Porque que ella haya renunciado descomprime... ¿Hasta dónde? No, a ver, descomprime una situación política generada en el entorno de Ciudadanos en donde existía preocupación. Y yo voy a ser bien claro, el punto que muchos legisladores del sector entendíamos que era difícil de entender refiere a bueno, sus contradicciones, porque una cosa dijo en el Senado de la República y otras cosas surgieron públicamente a partir de los chats. Bien. Ese es el fondo del tema. Le puedo preguntar, bueno, ahí está, es donde aparece las referencias a la mentira, ¿no? Bueno, le puedo preguntar a usted si se puede que nos transmita qué es lo que... ¿A qué conclusión llegaron tras escucharla directamente a la propia vicecanciller? Bueno, a ver, no llegamos a ninguna conclusión porque no deliberamos sobre el tema. Nosotros el jueves la escuchamos. Bueno, lo que escucharon y nos justamente. Levantamos de la reunión. ¿Con qué sensación? Cada uno sacó sus propias conclusiones, pero no tuvimos el ámbito para intercambiar. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Lo que dije recién, o sea, el punto refiere justamente a
cierta contradicción entre lo que dijo en el Senado y lo que después dejaron en evidencia los chats. ¿Qué explicación dio para esas contradicciones? A ver, yo creo que ella en algún momento va a tener que hablar y dar su punto de vista. No quiero ser portavoz de Carolina. Lo que sí puedo decir es que ella admite que no haber brindado toda la información al Senado es un error. Eso nos lo dijo y me parece que es importante que se sepa. Pero el punto aquí es que nosotros los parlamentarios, cuando va un ministro, cuando va un subsecretario a una interpelación o a una comisión, siendo nosotros del gobierno, procuramos obtener información para articular una defensa política. Y si no tenemos toda la información, quedamos en falsa escuadra. Entonces, yo creo que eso es lo que a muchos integrantes del sector le generó malestar, ¿no? Bien. Ahora, ¿y cómo se entiende entonces si allí está un poco la explicación por la cual en general creo que entienden correcta su dimisión y ella misma lo entiende así, porque efectivamente hubo un error que convengamos que en el contexto del caso Marcet y toda la investigación en curso es anecdotario, ¿no? Remite exclusivamente a la incomodidad política que generó en el gobierno, pero aún así esta suerte de respaldo y elogio hacia su figura por parte de otras figuras de la coalición. Y es absolutamente legítimo, ¿no? Yo particularmente, y creo que todos en Ciudadanos, respetamos la opinión del presidente, respetamos la opinión del secretario general del partido. Son puntos de vista diferentes. La coalición está integrada por actores políticos diferentes. Pero en definitiva, mentirle al Senado está bien, ¿no? Bueno, yo no calificaría de ese modo. De mentir, bien. Cada uno... Omitir información. Cada uno califica e interpreta los hechos de diferente forma. Pero es absolutamente legítimo que cada uno dé su opinión y no hay que dramatizar porque se tengan miradas diferentes sobre un mismo asunto, que es lo que ha ocurrido con la opinión del señor presidente, que es muy relevante, y con la del secretario general del partido. Pero este era un tema que tenía que dilucidar Ciudadanos, porque es Ciudadanos el sector que promueve en su momento a Carolina H. para ocupar la subsecretaría, y por tanto la decisión o la evaluación que sobre el tema hiciera el sector era determinante. Era importante, claro. Así funciona la coalición, ¿no? A veces no se entiende que, como dicen algunos, cómo pese a tener el respaldo de presidente, renuncia. Bueno, tenemos que entender cómo está conformada la coalición. Tienen representación todos los partidos en el Ejecutivo. Pero a ver, más allá de las diferencias de criterio, por eso, ¿por qué no lo manejamos con total transparencia? A ver, mentira, no mentira, contradicción, se omitió información al Senado y eso no está bien. ¿Sí o no? Bueno, nosotros valoramos que no está bien. ¿De ¿Pero acuerdo? ustedes o en general? Pero No. déjeme trasladarlo al panel entonces. Nosotros nos hacemos cargo de nuestras decisiones. Bien. Y de qué es lo que le exigimos a quienes ocupan cargos en representación de nuestro sector. Bien. Nosotros tenemos nuestros propios estándares. ¿Qué opina el Otros pueden panel tener otros. Y es sobre legítimo. esto? ¿A quién están cubriendo Carolina H? Que es otra pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Permitime dar una opinión. Yo no creo que estén cubriendo a nadie, ni que haya mala fe, ni que haya ninguna ilegalidad. Al contrario. Si hablo de encubrir, no lo digo por el lado de la mala fe, sino al contrario, tal vez solidaridad política. A ver. Yo, en realidad, mantengo lo que he dicho durante todas las oportunidades que hemos discutido este tema, que fueron varias. Yo creo que ocultar la verdad es mentir. Si yo oculto información que tengo y le digo al Parlamento parte o no digo todo, no estoy diciendo la verdad. Yo he sido muy crítica. Entiendo que hay que separar el tema del pasaporte de Marcet y la situación puntual por la que se está evaluando a H. Yo lo dije acá, que entendía que había que esperar que resolvía Ciudadanos, que volviera obviamente el referente político de Ciudadanos del viaje para que tomara una decisión. No me parece correcto, sobre todo, que salga Sanguinetti a respaldar a H cuando en realidad pertenece a un sector que es el que yo por lo menos entiendo debería pronunciarse primero y según lo que diga Ciudadanos después debería de pronunciarse. Creo que se dio todo como a la inversa en cuanto a el mensaje político de respaldo a H en este caso. Yo creo que era
era crónica de un final anunciado. Para mí tenía que renunciar a esta responsabilidad por resolución del propio sector o por resolución personal. Me parece que lo más sano hubiera sido que resolviera Ciudadanos. Me parece que fue quien la propuso para esta responsabilidad. Creo que es quien tendría que haber resuelto la situación. Pero bueno, me parece que en primera instancia se le ocultó información a la coalición y se le ocultó información luego al Parlamento cuando se trató el tema. Para mí no es algo menor. Estamos hablando de un tema que en el país ha sido de muchísimo tiempo de discusión y reitero, yo creo que no se puede mezclar la situación del pasaporte de Marcet. Yo no pongo en duda que ella no haya intervenido, no lo estoy planteando desde ese punto de vista como sí otros actores políticos, pero sí digo que es una falta muy importante, muy grave el mentirle al Parlamento. Porque, y reitero, entiendo que ocultar información que alguien que ocupa un cargo de esta jerarquía no la traslade al Parlamento, a mí me parece un hecho grave y me parece que no podía seguir en esa responsabilidad. Pero bueno, quizás sean formas distintas de decirlo, pero se debió de decir toda la información que se tenía al Parlamento en un tema tan importante como es este. Pupo. Creo que si no hubiera sido el Partido Colorado y el sector Ciudadanos, a Carolina H. hoy la estaban aplaudiendo, la estaban llevando en caravana hasta Araminda. O sea, creo que justamente porque fue Ciudadanos quien manejó responsablemente esta situación, se dio cuenta que había un ocultamiento de información que era clave, que estaba convirtiendo al gobierno en un rehén de una situación. Creo justamente, valoro lo que hizo Ciudadanos con el profesionalismo que actuó, la manera respetuosa también con que lo hizo, porque, repito, ahí sí, en eso sí estoy de acuerdo con Valeria. Acá no estamos hablando de un tema de legalidad o ilegalidad en el proceder de Carolina H. Entonces, era una situación que había que manejar con mucho decoro, con mucha dignidad. La actuación de Ciudadanos fue la que logró que justamente Carolina H. al final y previo a que un pronunciamiento de su ex grupo político o grupo político aún, tuviera la sensibilidad de dar un paso al costado y liberar al gobierno todo de un problema en el que, en eso sí comparto con la propia Carolina, y con algunas miradas, inclusive del Frente Amplio, comparto, de que se cortó el hilo por el lado más fino. Por el lado más fino. Acá hay más responsabilidades, hay otras personas que sabían de esto, entonces nadie se puede hacer del todo el desentendido. Lo que sí hay una cosa que es cierta, que hay que decirla y repetirla. Al día de hoy, cualquier Marcet del mundo que caiga preso por ahí y que esté en las mismas circunstancias que Marcet, vuelve a tener derecho a recibir un pasaporte. Y mientras no se cambie la legislación, mientras no se cambie el decreto del 2013 y la ley 19.335, artículo 76, cualquier Marcet que esté en el mundo tiene derecho a recibir un pasaporte del Estado uruguayo, desde el punto de vista legal. Entonces, el problema que no estamos viendo es ese. Seguimos con el problema ahí, nos estamos demorando en la discusión chiquita de a ver si le podemos caer a Carolina, si le podemos... No, vamos a resolver el problema de fondo. El Estado uruguayo está desde hace muchos años muy débil en ese sentido, porque, bueno, si no tiene antecedentes judiciales, puede tener 15.000 requisitorias penales anteriores, o puede ser un capo narcotraficante, que igual tenemos la obligación de darle un pasaporte, porque si no ese tipo no puede hacer un juicio al Estado por no habérselo dado si cumplía con todos los requisitos. Tengo entendido que el Frente Amplio no le dio un pasaporte cuando lo solicitó tiempo atrás. El Frente Amplio hizo algo peor, hizo la vista gorda cuando en el 2018 se sabe que están las entradas del tipo vía aérea, vía hidrovía, vía Río Paraná, entró en el 2018 cuando todavía tenía causas abiertas, entró al Uruguay como perico por su casa. Así que yo creo que en esto, la verdad, hace un sano consejo a todos los actores políticos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bien. Pepe. Cuando trascendieron los chats entre H y Maciel, yo lo dije acá en este programa, este es un tema estrictamente político que deberá dirimirse en el ámbito político y la pelota está en la cancha de Ciudadanos. Así lo entendí. Después sucedieron algunas cosas que digamos, matizaron algunas cuestiones que yo pensaba. ¿Cuáles? Yo creo que quedó bastante mejor parada
H, cuando le presenta el informe el jueves pasado a Ciudadanos, un informe que trascendió a través del diario El País y que tuve la oportunidad de leer, porque de alguna manera también había como una suerte de implicancia hacia la otra parte con la que mantuvo la conversación, sí, con el subministro Maciel, con el subsecretario, perdón. Y así me pareció que era un hecho que no se había tomado en cuenta, pero de todas maneras también desnudaba que efectivamente en el Parlamento no había dicho toda la verdad. Entonces, eso que deja mal parada a H en su momento también de alguna manera abre la cancha para ver a otros actores que están ahí en la vuelta. Bueno, por eso yo digo que no se confundan y crean que acá terminó algo, ¿no? No termina por una sencilla razón, porque el caso Marcet es un caso estrictamente policial, vinculado al narcotráfico, que puede tener ramificaciones políticas. No lo sé, pero no somos ni los periodistas ni los políticos quienes vamos a dirimir eso. Está en todo caso en la justicia. Sí. Lo que sí me llama la atención es que efectivamente la renuncia, lo que decía el diputado Schifani, se produce la renuncia de la subsecretaria de Cancillería teniendo ni más ni menos que el reiterado apoyo del presidente de la República, que ayer, luego de inaugurar el Aeropuerto Internacional de Carmelo, cuando sale y habla con los periodistas, dice: yo le vuelvo a mantener el apoyo a H. Conocida unos minutos antes la renuncia. Y es raro que alguien renuncie, ya que estamos hablando del tema político, cuando está recibiendo ni más ni menos que el apoyo del presidente de la República, porque si bien estamos hablando de una integrante de Ciudadanos, en realidad el cargo es del Poder Ejecutivo. La pregunta, diputado, es: ¿H va a seguir perteneciendo a Ciudadanos? Bueno, formalmente es correcto, Pepe. Quien designa y sustituye a los ministros y los subsecretarios es el presidente de la República. Pero me gustaría insistir con lo que señalábamos antes. Los apoyos políticos que dan los partidos y que dan los sectores para postular y eventualmente para sustituir a esos jerarcas es relevante, porque la participación de esos partidos en el Ejecutivo se expresa a través de esos representantes. Por supuesto que tienen que ser siempre en acuerdo con el presidente. Por ejemplo, el nombre de Albertoni se le adelantó al presidente si estaba de acuerdo, él lo aceptó y procedimos a hacerlo público. Pero para mí era claro, y creo que siempre debe ser así, a no ser que estemos ante un hecho flagrante, ¿no? Que no admita discusión, ¿no? Que sea evidente, escandaloso. Pero si no es así, los sectores tienen que ser en última instancia, porque ese es el sustento político de la coalición, quienes tomen resolución final sobre la continuidad o no de un jerarca. Y en relación a la pregunta, lo que nosotros hoy sabemos es lo que se ha explicitado a través de la nota de Carolina. Ella ha renunciado a la subsecretaría. Por el momento no ha manifestado su desvinculación del sector Ciudadanos. Bien. Fer, ¿puede ser después de la pausa? Sí, dale. Hacemos la primera pausa aquí en Esta Boca es Mía y ya volvemos.